Parecía que durante años la violencia política había desaparecido o que al menos se había reducido a una máxima expresión. Atrás quedaban los atentados a presidentes, a figuras emblemáticas de la política norteamericana, a congresistas y líderes de opinión. Sin embargo, en la última década, es justo decirlo, la violencia ha regresado. Bienvenidos a Political Bytes. A mediados del año 2024, Donald Trump se encaminaba a un retorno sin parangón en la historia moderna, pero casi le cuesta la vida. El 13 de julio de ese año, en Pensilvania, el ruido de los disparos fue tan claro como también lo fue el impacto de estos en el rostro de Donald Trump, salvando de milagro y elevando su campaña electoral a niveles míticos. 4 meses más tarde, se hizo con la victoria sobre Kamala Harris, la candidata de emergencia del Partido Demócrata. El intento de asesinato a Donald Trump no fue una excepción, sino parte de una tendencia histórica de atentados a la vida de presidentes o de expresidentes. El último incidente había ocurrido en 1981, hace ya 41 años, en Washington, cuando Ronald Reagan recibió un disparo que se alojó en su pulmón, a unos 2.5 centímetros del corazón del presidente, lo que pudo cegar su vida. No obstante, al igual que Trump, el republicano sobrevivió. En las siguientes 4 décadas, aunque conviviendo siempre con amenazas consideradas serias, no se registraron atentados de riesgo durante los gobiernos de Bush padre e hijo, Bill Clinton, Barack Obama, el propio Trump entre 2016 y 2020 y en la era de Joe Biden. Sin embargo, algo cambió, o algo más bien se quebró en el ambiente político en los últimos años. Un punto de inflexión que alcanzó el clímax el 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio de los Estados Unidos fue salvajemente intervenido por una turba de seguidores de Donald Trump. Causa o coincidencia, la violencia de la retórica de la última década ha sido notoria. Las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata se han acentuado más allá de las ideas y de su visión de Estado. Un intercambio cada vez más virulento en lo verbal e incluso en lo físico entre seguidores de ambas tendencias políticas. Charlie Kirk, el reconocido aliado de Donald Trump, brillante expositor de corte conservador, pagó con su vida la pérdida del sentido común en el debate público. Y es que, aunque algunos le recuerdan, aún después de asesinado, su elocuencia incendiaria en torno al uso de las armas, la defensa decidida de la vigencia de la segunda enmienda de los Estados Unidos y que dijera que algunas muertes al año era un precio racional a pagar por la existencia de dicha enmienda, no es menos cierto sostener que Kirk nunca le hizo daño a nadie, ni nunca atentó contra la vida de nadie, haciendo por ello injustificable que fuera objeto de una agresión cobarde y movida por el odio. La derecha norteamericana no tardó en responsabilizar por la muerte de Kirk a la izquierda, según ellos, actualmente más radicalizada, violenta y autora del momento hostil y grave que se vive en Estados Unidos y en otros países de la región. Sin embargo, las víctimas mortales del odio y la violencia han venido de ambos lados. Prueba de esto fue que en junio de este año 2025, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada a tiros junto a su esposo dentro de su casa, ubicada cerca de la ciudad de Minneapolis. Ni hablar de episodios igual de recientes y alarmantes como el incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, o el ingreso de un agresor con un martillo en la casa de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, adversaria acérrima de Trump y de sus seguidores, muchos de los cuales irrumpieron con la misma violencia en enero de 2021 al Capitolio, negados a aceptar los resultados electorales que daban por vencedor a Joe Biden, causando destrozos millonarios, provocando 14 heridos y cobrándose además la vida de 5 personas. Hay que preguntarse, ¿es la derecha responsable o lo es la izquierda? ¿O son ambos? ¿Es justo meter en la misma funda a un sujeto enajenado, rifle o martillo en mano, de ideas radicalizadas e intolerantes, con personas de todas las tendencias, tolerantes, respetuosas y que sí aceptan el valor de quienes piensan distinto a ellos? ¿Es creíble sostener que los atentados a instituciones y personas son parte de una maquinación local e internacional de partidos de izquierda o de derecha, o son en realidad el reflejo de cómo opera una persona o un grupo de individuos
que no acepta otra cosa que sus opiniones como única verdad absoluta? Lo que es un hecho es que existen en la actualidad cada día más aquellos que, atrapados por el vértigo de la disputa por cada centímetro de la agenda pública y del poder en todos sus niveles, pierden las formas de antaño, cuando era perfectamente normal que dos personas se vieran las caras y debatieran ideas, sin llegar nunca a los insultos y las descalificaciones personales. Quizá por decencia, quizá por sentido común, pero también quizás porque podían aventurar que de las palabras a la acción siempre hay un solo paso. La historia reciente así lo demuestra. Christian Johann Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, escribió: «Allí donde se queman los libros, se acabará por quemar a los hombres». Un siglo más tarde, estas palabras cobrarían vigencia en la Segunda Guerra Mundial, y en el 2025, como a lo largo de varias décadas del siglo XX, la violencia se quiere asomar una vez más. Depende de sus protagonistas impedirlo, en el marco de una responsabilidad colectiva de que sus seguidores entiendan y acepten que siempre habrá quienes piensen distinto, y no por eso deban ser sujetos de agresión verbal o agresión física, porque entonces, cuando eso sucede, no gana nadie y perdemos todos. La muerte de Charlie Kirk es una tragedia. Perdió la vida no por sus ideas o su forma de pensamiento, sino porque alguien consideró que la barbarie era el camino. Es entonces tarea pendiente sentar las bases de una cultura donde, como sentenció Benito Juárez en 1867, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.